potestad, tiene poder y Él sabe lo que hace. Y lo que Dios quiere es que tú, tu mujer y tu hijo, sean redimidos. No con decir, oye, voy a la iglesia, no, redimidos. En que Dios trabaja con tu corazón. En que tú obedeces la palabra de Dios, aunque no te guste, pero lo obedeces. Porque esta carne tiene una naturaleza y este es nuestro peor enemigo. Pero la palabra de Dios es lo más importante. Así que bueno, vamos a empezar a leer Deuteronomio 6:23. Antes de eso vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Señor Jesucristo, amador del bien, amador de tu propia palabra, Señor, y todo lo has hecho de acuerdo a tu palabra, Señor. Y nosotros, Señor, aquí, Señor, estamos luchando, Señor, para mantenernos en la palabra de Dios, Señor. Padre, porque sabemos que el espíritu y la carne tienen una guerra constante. Y por eso, Padre Santo, te doy gracias ahora, Señor, y te doy a ti lo único que pides, Señor, en retorno, Señor. Los diezmos, las ofrendas, Señor, Padre, porque es una manera de mostrar nuestro amor a ti, Señor, Padre Santo. Señor, sabemos que la salvación es de Jehová, Señor. Y vemos ahora mismo cómo Giancarlo, Señor, recibió. Cuando tú lo pusiste en un apretón, Señor, él descansó en Jehová y pidió a Jehová, Señor. Y eso es todo lo que podemos hacer, Señor. Pero Padre Santo, te pido ahora por los diezmos, las ofrendas para todos, Señor, en el nombre de Jesucristo, que sea un peso, Señor, que sean 10 centavos, Señor. Si eso es, Señor, eso es todo lo que nos das y sabemos, Señor, que nos da mucho más que eso. Bendícenos en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Vamos a ir a Deuteronomio 6, Deuteronomio 6. Vamos, si puedes bajar un poquito el aire, ¿no? No sé. O lo apago. Apague, yo creo que se me vuelve la boca. Prenderla del fuego. Y dice la palabra, el 23 dice, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos sus estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Tendremos justicia cuando cuidemos de poner en obra todos estos mandamientos delante de Jehová, nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Él nos trajo de Egipto, dice, para entrar en Canaán. Ese era el propósito más importante. El único propósito que Dios tenía era sacarnos de Egipto para entrar en la tierra prometida. Pero algo pasó entre ellos, que ellos miraron a la promesa de Dios como hombres. No miraron como hijos de Dios, viendo la circunstancia y diciendo, Señor, tú me traes a este lugar, tú me has dado promesas, has vindicado tu palabra, Señor, pero yo ahora voy a entrar a esa tierra prometida, no voy a mirar por mis circunstancias, por las cosas que me pasan, Señor, pero todo lo que veo es porque tú lo has ordenado. Él nos trajo de Egipto para entrar en Canaán. ¿Qué es lo que es Canaán? La tierra de reposo, la tierra prometida. Y eso es la vida del creyente. Él nos llama a redención cuando nos saca del mundo, de la carne, y nos lleva a un lugar de descanso. Pero el descanso no es algo natural. Tenemos que laborear para entrar en el descanso. Amén. No es algo que yo digo, hoy, Señor, estoy descansando, Señor, gracias, Padre. No, tienes que laborear y realmente entrar en el descanso es entrar en la vida espiritual del creyente. Amén. En la carne jamás tendremos descanso. Estamos siempre con las cosas, pero en
entrar en el Espíritu Santo, entrar en la promesa de Dios, buscar las cosas de Dios, es la batalla. Lo importante es entrar. Cades Barnea viene a ser el juicio de Dios, en los cuales nos tiene que vencer y creer la palabra de Dios, en la cual venciendo entran a Canaán, mas ellos no sabían que tenían que caminar por fe y no caminar por los ojos, por lo que miraban, pero caminar por fe. Por fe las pruebas eran vencidas, ya que fueron pruebas de fe. Y la fe no es algo que nosotros podamos sentir, pero la fe es algo que entra en nosotros y caminamos y hacemos decisiones basadas en la palabra de Dios, porque tenemos fe que Dios va a vencer en nosotros. Amén. Ellos tenían que caminar por fe. Las pruebas eran para ellos una prueba de la carnalidad. ¿Qué es lo que era la carnalidad? El razonamiento de las cosas que tenían por delante. ¿Qué es lo que era? Hablaban unos con otros y decían, no, esto no puede ser, esto no puede ser, esto aquí y allá. Pero la verdad es que la fe en la palabra de Dios hacía que el pueblo creyera la palabra de Dios. Y cuando ellos se dieron a la opinión pública y no a caminar por la fe, no por el entendimiento carnal ni racional, más la fe, ya que era la fe la que vence. La fe es la victoria del pueblo. La fe en las promesas para el descendiente de Abraham. Miremos cómo Abraham caminó. 100 años tuvo. Un hombre viejo, pero creía en la palabra de Dios porque había algo en su corazón. Dios le había hablado. Él sabía que toda palabra de Dios era verdad. No es como la religión moderna, en que se van por ahí y hacen lo que quieren, después escuchan la palabra de Dios como si fuera algo precioso. Dios abomina esa clase de vida. El hombre vivirá por toda palabra que sale de la boca de Dios. Abraham caminó con Dios. No caminó con Dios así de la mano, pero en su mente estaba siempre la palabra de Dios. En su mente y su corazón se unieron con la palabra de Dios y él venció. Él vio las cosas que no eran como si eran. Amén. 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 Abraham nos llevó de ejemplo. Aquellas cosas que no eran como si eran. Nuestro Padre vivió para dejarnos un ejemplo de todo lo que el Hijo de Dios va a creer y a vivir hasta ahora. El Mar Rojo, cuando cruzaron el Mar Rojo, tuvieron allí su primera prueba, el bautismo del Espíritu Santo. Cuando los sacerdotes pusieron la pierna en el mar, ¿qué es lo que hizo eso? Activó la fe de cada uno de ellos. Si ellos no hubiesen puesto sus pies allí, el mar nunca se había abierto. O sea que la fe es activada cuando nosotros decimos a la palabra de Dios. Yo creo en la palabra
estaban allí porque ellos no sabían que iban a cruzar a este lugar. Ellos pusieron la pierna ahí y allí el mar se abrió. Amén. Por temor a los hijos de Dios. Porque Dios, el Dios invisible, caminaba con ellos. Y cada vez que le decimos al diablo que no, me paro en la palabra de Dios, el diablo tiene que hacerse a un lado, porque para eso fue enviado, para probarnos. Y cada vez que pasamos nuestras pruebas, el Señor Jesucristo tiene la victoria. Amén. 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 Allí fue su primera conversión. Allí fueron sus primeros problemas. Tuvieron muchísimos problemas. Y los problemas de ellos, ¿qué es lo que era el problema de ellos? Que ellos caminaban apoyándose uno en el otro, en el otro, en el otro, en el otro, y la mayoría pensaban que tenían la razón, pero ninguno consultó a Jehová. ¿Qué es lo que tú quieres para mí, Señor? La fe estaba allí. Los problemas estaban allí y eran más grandes que la fe. Por ejemplo, cuando uno va a tomar la fe está allí, pero le decimos que sí a la prueba. Y tomamos un trago. Después tomamos otro trago. Hasta que al final estamos perdidos en las cosas que el diablo nos propone. Y no estamos viviendo en la palabra. El Señor lo llevó a Cades Barnea. Un lugar de prueba. Y allí estaban como está la iglesia hoy. Ahora cada uno de esos hombres conocía la mano de Dios. Conocía el poder de Dios. No había quien le dijera que no había Dios. Ellos tenían por ejercicio propio la palabra de Dios y sabían que esa palabra era Dios. $40 días de prueba. En que en 40 días no sabían si habían matado los espías o estaban viviendo todavía. Y todo eso fue tiempo que el Señor le dio para probarlos. ¿Qué pasó con ellos? El Señor dice que Él los probó. Que Él les dio hambre en el desierto. Pero ellos pensaban que el Señor no estaba cerca, que estaba lejos y que el hambre que tenían era porque no había mucha escasez y Dios no era capaz de proveer para ellos. Ellos se jugaron a sí mismos. Porque no lucharon contra su fe. No lucharon por la incredulidad de la gente. Ellos no vencieron. La pregunta que tenemos que hacernos nosotros mismos. Porque uno dice, soy salvo, otro dice, cada uno de ellos decían ser israelitas.
hombres se preguntaron, ¿qué tenían que hacer desde que salieron de Egipto? ¿Hemos entrado a la tierra de Canaán? $40 años estuvieron en Kadesh Barnea, hasta que esa generación murió. Después el Señor lo llevó a Canaán. Y piensen que aún en Canaán no sabían que tenían que ser circuncidados. Todos los hombres, hacía 40 años que no se habían circuncidado. 40 años. ¿Qué pasó con ellos? La palabra de Dios no tenía el poder, porque ellos no estaban en la palabra de Dios. O esto creían, eso no creían, esto creían, eso no creían. Pero dice la palabra, si estamos dispuestos a entrar en el descanso, que viene a ser Canaán para el creyente, si estamos dispuestos a entrar en el descanso y a pagar el precio de lo que se cree, negarse a sí mismo, negar todo lo contrario a la palabra de Dios. Y tantas cosas en aquel día como son hoy día. Yo digo y dije, no es lo que la iglesia predica que nos tiene que preocupar, pero es lo que no predican que deberían predicar. Así como nosotros ahora tenemos palabras desagradables, peleas con la gente, no tenemos templanza, soy orgulloso, envidioso. ¿Qué es lo que me dice eso? Que aún soy carnal. Y la verdad es que carnalidad no entra al reino de Dios. Porque tenemos que luchar hasta que venzamos esas cosas. Hay gente que está con nosotros, que nunca han perdonado. Por lo que han dicho. No soy honesto. No soy honesto, algo tan simple. ¡Qué tremendo, hermano! Y estamos en la orilla de un reino nuevo. Hemos visto cómo las cosas nos han suspendido de los servicios de iglesia. ¿Han pensado ustedes que vamos a tener 6 meses en que la iglesia de Dios está cerrada? Por eso para mí es tan importante venir a estos servicios. Amén. Amén.
Pero hay gente que no le importa. Mostrando que estamos en una unción en los últimos días. Una unción diabólica. ¿Qué pasó en Chile? Hace años atrás. ¿Qué está pasando en Argentina? ¿Qué está pasando en Colombia? ¿Qué pasó en este país y todavía está pasando? En Europa. Es un poder satánico que está uniendo a la gente. Qué tremendo. Entonces tenemos que estar dispuestos a entrar en el descanso. ¿Qué quiere decir eso? El descanso que Dios promete. Y fíjense bien que la palabra dice en su descanso. Cuando cada uno nos vengamos a estar bajo la unción del Espíritu Santo. Nuestras obras cesarán y el Espíritu de Dios va a guiar a la iglesia. Cuando le dejemos. Hemos visto los demonios que se han apoderado de la gente en estos últimos días. Para cumplir la palabra de Dios, demonios políticos, trayendo opresión sobre el pueblo para entrar en la fase segunda. ¿Cómo se llama Mateo 24? Veinticuatro y 4 vamos a leer. Mirad que nadie os engañe. ¡Qué tremenda palabra es esa! Tengan cuidado que nadie os engañe. ¿Cuántos escuchan esa palabra y dicen, yo no soy engañado? No, vamos a tener cuidado. Porque la verdad es que el engaño está en todo lugar. Y les digo de nuevo que la palabra de Dios es lo único que tenemos que hacer. Amén. Pero es lo que no predican, que deberían predicar. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, yo estoy ungido. Y muchos van a decir, sí, Él está ungido, Él es el ungido de Dios. Y a muchos engañarán. Y oí de guerras y rumores de guerras, pero mira que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. China, preparándose para una guerra con Estados Unidos. Rusia, otro lado. Corea, otro lugar. ¿Qué pasa? Rumores de guerra. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes. Pestes. ¿Qué es lo que es
lo que anda alrededor nuestro? Hermana Marina, ¿qué es lo que hay alrededor de su casa? Señales del tiempo del final. Señales. Y esas señales se han puesto allí para que cada uno de nosotros veamos lo que hacemos. Y todo esto será principio de dolores. Entonces se entregarán a tribulación y os matarán. ¿Qué es lo que el hombre teme más en la vida? ¿Por qué estamos encerrados? ¡Temor a la muerte! ¿Y no vamos a morir? ¿Vamos a ver? Piensa. Porque muchos van a matarnos. Nos van a matar. Gloria a Dios. Y esto será principio de dolores, entonces os entregará de tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre, gentiles. En nombre de Jesucristo. Son cosas que tenemos que esperar. Son cosas que no tenemos que temer. Son realidades. Lo importante es cuando salgo de aquí, entro allá. Porque no hay nada que nos detenga. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo hoy día? Los políticos han hecho que se aborrezcan. Los democráticos aborrecen a los otros. Y los otros aborrecen a otros. ¿Por qué? Porque son ideas completamente contrarias una de otra. ¿Es verdad o no es verdad? Amén. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Falsos profetas, falsos cristos, falsos ungidos. Que su propósito ha sido ordenado por Dios desde antes de la fundación del mundo. O si no, vean Judas lo que dice. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin será salvo. Y será predicado el evangelio del reino de todo en el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación en el mundo. Cuando era desde el principio. Toda palabra de Dios tiene que ser cumplida. Habrá gran tribulación.
Y estamos dispuestos a darnos el todo a Dios. Porque ahora yo puedo decir que sí. ¿Y qué va a pasar? Me queda. Cuando las tentaciones de la vida, las tribulaciones de este mundo, nos cogen, de repente nos llevan. ¿Qué haremos cuando la tribulación venga en contra de nuestras vidas? ¿Qué diremos ahí? ¿Qué diremos? Desde el principio del mundo hasta ahora. Pero si aquellos días no fueran cortados, nadie será salvo. Mas por causa de los escogidos, por causa de nosotros, por causa del pueblo de Dios, la novia de Dios, la esposa de Dios. Fíjense lo que está pasando. El Señor está limpiando su iglesia. El Señor va a limpiar su iglesia porque todos dicen que son parte de Dios. Mas cuando venga el apretón, van a salir todos los que no son escogidos. Van a salir todos los que no fueron escogidos. Mas los escogidos, por causa de ellos, los tiempos van a ser cortados. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo. Mirad allí, no lo creáis. Acá se dice, falsos cristos. O sea que la manera en que estos cristos van a venir, viene al mismo tiempo de 2 Tesalonicenses 2, en que la apostasía viene por la falta de estudiar la palabra de Dios, por la falta de mirar la palabra de Dios. Viene la apostasía y los falsos cristos se levantan. Todo esto ordenado por Dios. Porque grandes señales, prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Mas el cielo y la tierra pasarán, pero ni un tilde de la palabra de Dios va a pasar. Aleluya. Amén. Entonces, mis hermanos, ¿qué es en este momento lo único importante para la iglesia? Es entrar en su descanso. Vamos a leer Hebreos 4, tenemos un poquito de tiempo. Y la otra semana vamos a enfocarnos en esto. Hebreos capítulo 4. Versículo 7. Perdón, versículo 4. Perdón. Entonces, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. ¿De quién es el reposo? Alguno de vosotros padezca no haberlo alcanzado. Porque también a ellos, o también a nosotros, se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada
de fe en los que lo oyeron. Hay una cosa muy cierta. Que el hombre puede escuchar y no oír la palabra de Dios. Que estén escuchando, ha leído 4 o 5 páginas y después no sabe qué fue lo que leyó. Ha escuchado una predicación, 2 predicaciones, el pastor gritando que por favor el pueblo ponga atención y el pueblo está ido, completamente ido. ¿Escucharon? Sí, mas no oyeron la palabra de Dios. No escucharon el warning de lo que Dios trataba de decir al pueblo. Estaremos viviendo en este tiempo. Está ese tiempo arriba de nosotros. En que oímos la palabra. La oímos. La oyen. Pero no escuchan. Cada hermano se va con su pasión a su casa. Se va con su entendimiento. No aprendió nada. Todo le parece ser lo mismo. Todo le parece ser lo mismo. ¿Qué pasa? Viene la nube y nos coge. Y después decimos, ¿cómo así, Señor? Vamos a empezar la otra semana en 4:7. Padre Santo, te doy gracias. Te pido, Señor, que esta palabra, Señor, que llegue al corazón de tu pueblo. Que tu pueblo esté dispuesto a recibir. Que tu pueblo, Señor, esté dispuesto a humillarse. Y decir, sí, Señor, aquí estoy yo. Mi vida, lo que me has dado, Señor, está aquí. Para que tú hagas con ello lo que tú quieras, Señor. Yo no sé vivir, Señor, pero sé que tú sí puedes hacerlo. Te lo pido en nombre de Jesucristo. Por favor, Padre. Que Dios bendiga a todos los hermanos, que los santifique, que los cuide. María Cristina ha estado en mi corazón estos días. También está Elsa, todos ellos que estamos peleando. Que el Señor Jesucristo los bendiga a cada uno de ustedes en el nombre de Jehová. En nombre de Jesucristo. Hasta luego, hermanos.